Buenas tardes, esto es Analízame, soy Ana María Lizárraga y el día de hoy vamos a tratar el tema del agua y la importancia en la agricultura. Nos va a acompañar el economista experto en temas agrarios, el doctor Víctor Vázquez. Retornamos en un momento. La Cueva de Domínguez también estará en Arena Radio Digital. Conversaremos con especialistas sobre temas relacionados con las tendencias gastronómicas del momento y recomendaciones en viajes y destinos. Temas que a ti te interesan y que verás a través de Arena Radio Digital por la Cueva de Domínguez. Buenas tardes, retornando y agradeciendo realmente a toda nuestra teleaudiencia. El tema del día de hoy, el agua y su importancia en la agricultura, realmente amerita que tengamos al especialista de especialistas en la materia, ¿no? Al doctor Víctor Vázquez, a quien voy a dejar ahora para que pueda expresar su saludo a toda nuestra teleaudiencia. Por favor, doctor, adelante. Gracias, estimada Ana María, y al programa Analízame. Compartir gustoso momento con quienes te siguen en las redes y en la plataforma a vuestras órdenes. Muchas gracias. Considerando de que el agua, los recursos hídricos realmente son consumidos casi en un 80% por la agricultura, quisiera conocer un poco más cómo es que se considera que eso podría ser mucho más democrático, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo es que la política nacional de recursos hídricos puede ayudar a que eso sea posible? A ver, el tema del agua es un tema que trasciende varias aristas, desde el punto de vista social, económico, productivo, político, ¿no? Trasciende con la vida misma. Sin agua no hay agricultura. No hay vida. Y sin agricultura no hay vida. Así es. Por lo tanto, sin agua no hay vida tampoco. Pero específicamente en el caso, en la realidad nuestra, tenemos, como bien lo dices, entre el 80% del agua que discurre, ¿no?, a lo largo del año, tiene como uso prioritario la agricultura. Es el sector económico de más alta demanda por recursos hídricos. Pero el problema, o la limitante que tenemos, y aún no se logra superar, es cuán óptimo usamos esa inmensa masa hídrica. Estudios al respecto dan cuenta que del 80% la eficiencia de uso del agua en la agricultura bordea el 30%, 33%. Lo que nos quiere decir que hay un desperdicio, por llamarlo así, un derroche de un recurso cada vez más escaso, y frente a lo cual no se hace o no se han venido haciendo acciones para mejorar ese índice de eficiencia en el uso. ¿Y a qué se debe? Entonces uno puede decir, ¿por qué? Sabiendo que es un recurso escaso, cada vez más, ¿por qué no se hace nada para corregir esa mala o subutilización, ¿no?, o utilización irracional, por llamarlo ahí, concordante con la teoría de la producción? Bueno, es un problema de larga data. Si sabemos que, por ejemplo, de los 140.000 kilómetros de canales conductores de agua para los predios agrícolas, aproximadamente 2/3 están con graves problemas de deterioro. Ah, ok, infraestructura, digamos. Infraestructura hídrica que conduce el agua del canal principal hacia el campo, ¿no? Entonces tenemos ahí una gran masa crítica. Otra realidad es que ahí también hay miles de kilómetros de canales sin el revestimiento, con lo cual lo único que está originando es que el agua se pierda, y sabe lo Dios a dónde llegará, pero finalmente sigue en la tierra, ¿no? Son dos elementos en lo que es la utilización irracional o ineficiente, mejor dicho, de recursos hídricos. Y por eso se dice que la agricultura es el sector ineficiente en el uso de recursos hídricos,
no por la actividad en sí, sino por los elementos que rodean todo el conducen, entorno. que hacen que el agua llegue en esa condición. ¿Hay solución? Claro, hay soluciones, pero también hay que ver que en esa solución, si no hay una alianza conjunta entre el Estado, entre el sector privado y los productores individuales y organizados, el costo que significaría corregir esta distorsión para el Estado sería altísimo. Y en ese sentido, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ¿Cuál es el avance que ha podido lograr en ello? Porque es parte de la responsabilidad, ¿no? Cuidar el uso de este recurso. Como ente fiscalizador, su norma lo dice, la Autoridad Nacional del Agua es el ente público encargado de la normatividad y fiscalización. El ente rector. El ente rector asociado a la gestión de los recursos hídricos. Pero es una palabra muy amplia. Gestión de los recursos hídricos. Todo. Es todo, ¿no? Una mirada desde la cuenca, su cuenca, ¿no? Y cómo se van interrelacionando los actores vivos, seres humanos, ¿no? Para hacer uso eficiente de esos espacios territoriales llamados cuenca y microcuenca, para garantizar sostenibilidad del recurso, para garantizar, diríamos, calidad del recurso, ¿no? Pero, o sea, por eso es que también hay el Plan Nacional de Manejo de Cuencas. el Plan Nacional de Manejo de Cuencas, que lamentablemente está enmascarado bajo el concepto de gestión de cuencas, gestión integral de cuencas. Eso sí me parece interesantísimo, ¿no? O sea, efectivamente la gestión de cuencas, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la Autoridad Nacional del Agua, quizás alrededor de 10 años, viene con este programa de gestión integral de cuencas, y hasta ahora ni los actores en las propias cuencas saben en qué consiste, ni para qué es y cuánto cuesta. Pero lo que sí se sabe es que al país le cuesta cientos de millones de dólares, sin resultados, ¿no? Lo que quiere decir que ANA puede ser o es la autoridad normativa, pero incompetente o sea, no hay operatividad, digamos, solamente normas, pero no hay la parte operativa que haga efectivo, ¿no? Que implemente realmente los... ¿Por qué? Sí, Porque todos los procesos. La fiscalización del recurso hídrico en el uso por parte de la sociedad agraria, no agraria, es de la ANA. Ya. Pero la desatención en el cumplimiento de esta función tan estratégica, ¿no? Simplemente ha devenido en uno de los factores la subutilización del recurso hídrico. El otro elemento que ha devenido en ese incumplimiento de mandato funcional es la corrupción alrededor del uso de los recursos hídricos. Hace 5 años, ¿no? Me atreví a señalar que el mercado negro, o llamado también el mercado subterráneo del agua, bordeaba alrededor de 300 a 400 millones de soles. Caramba. Y tú dirás, ¿y quién se lo lleva? Sí, pues, eso es lo que me estaba preguntando. ¿Sí? ¿A dónde va? ¿No? Y uno puede rápidamente colegir la respuesta. ¿Por qué tanto afán y pelea para tomar el control de las juntas de usuarios? Bueno, ahí está. Te cuento como una anécdota. He conocido a algunos directivos a lo largo de estos años que candidatean para ser presidente de junta e invierten más que alguna otra persona que candidatea al Congreso. Ah, o sea, qué interesante para ellos es llegar a ese espacio. Por cierto que sí. Para hacer obra. Para hacer obra, pero el mercado subterráneo Lo gana. lo gana. ¿Y quién es el llamado a cerrar esa brecha? Diríamos, la ANA. ¿Qué es lo que hace? Nada. Así simplemente. O sea, es necesario darle una revisión porque en todo caso la vida está en manos justamente de poder llegar a optimizar, ¿no? El recurso hídrico. El recurso hídrico, porque no se gana como se debería ganar como sociedad, ¿no? Que el Estado siga invirtiendo en grandes infraestructuras de riego cuando no estamos atacando Claro, el insumo. la distribución. Sí.
Por ¿no? Y la supuesto. distribución, reitero, tiene que ver productor, la institución pública que es ANA, ¿no? Y la institución de los productores que son las juntas. Es decir, este es el cuello de botella. ¿Por qué? Pero la tecnología existe, Ana. Otros países han avanzado mucho en el tema hídrico, por ejemplo, ¿no? Dando los títulos de propiedad del recurso hídrico, con lo cual significa que si tú quieres vender tu parcela con el derecho de propiedad del agua, tu parcela se revaloriza. Porque está vendiendo la tierra y, si usted desea, también el agua. Porque usted es titular de esa dotación de recurso hídrico. Ah, mira, es un enfoque, ¿cómo se llama? Recontra práctico. Libertad, Sí, por supuesto. libertad, democracia. En cambio acá hay una fuerte reticencia para avanzar en esa línea, que me parece que lo considero lo más razonable, lo más democrática para el ciudadano. Si usted fuera ministro de Agricultura, ¿cuál sería su primer paso en ese sentido? Reestructurar el ANA, no, porque a veces reestructurar no es que necesite reestructurar, sino la mirada que se tiene que dar, no digamos el contexto en el que tiene que funcionar es el que debe variar, porque la verdad es que a veces se dice se reestructura para hacer algo igualito a lo que era antes, solamente con otro nombre. Yo considero, y gracias por esos buenos deseos, No, de que en algún momento tiene que ser, las personas que saben tienen que estar ahí. yo considero, a raíz de esta experiencia y trajinar por los rincones de la patria, ¿no? Encuentro que la organización de las estructuras públicas muchas veces están alejadas de la realidad. Y estar alejada de la realidad significa sobrecostos para el ciudadano. Y ahí viene la famosa frase, servicio público ineficiente. Ineficiente en términos de calidad, en términos de oportunidad y encima oneroso. Bueno, ese es fiel reflejo de ANA en materia hídrica. Para tener una idea, la estructura organizativa del ANA hace de que un productor del rincón de Ayacucho, si tiene un problema de agua, tiene que ir hasta Arequipa. O sea, digamos, no responde tampoco a las necesidades del propio agro, del sitio, del lugar. Administrativamente tiene que arreglarlo por Arequipa. Igual, Pero qué error, ¿no? un productor de Valle Chicama que tenga un problema asociado al recurso hídrico, por cierto, siempre, su mandato final es Lima, pero el intermedio es Piura. Es decir, tiene una estructura piramidal, pero que va contra la prestación o el diseño y prestación de un servicio oportuno. Claro, que debe estar al servicio del ciudadano. El ciudadano no puede estar al revés, o sea, digamos, está una mirada equivocada. Pero mire, Ana, esa es la estructura, cómo lo han ido organizando el aparato público. Bueno, pero eso se tiene que cambiar. Te comento, Ana, te comento la Ana. Te voy a dar otro caso del agrobanco. Ah, cuénteme, a ver. Si usted está en San Martín, como un ejemplo, y usted quiere un crédito de 500.000 soles, la gerencia de Tarapoto tiene que pedir autorización y enviar todo el Lima. ¿Por qué? Porque así está estructurado. O sea, no es de acuerdo a la necesidad, sino de acuerdo a un aparato que alguien en un escritorio lo ha Lo diseñado. han diseñado así, bajo la premisa de que para evitar actos De corrupción. Oye, Bueno, sin el pensar. miedo no nos puede tampoco cegar Claro, a la tecnología y a todos los avances que hay para poder atender. ¿En qué medida el Estado, sus estructuras organizativas del Estado, sigue pensando que el ciudadano de a pie es ladrón? Sí. ¿Y por qué el ciudadano de a pie no tiene derecho a pensar también que el ladrón está en el otro lado? Así es. Entonces, mientras sigamos en ese cruce de desconfianza, no se hace patria. Bueno, pero en el caso del agro es una situación en la cual debe primar la confianza porque la gente está en su sitio, está en su parcela, es ubicable. O sea, no es como muchos piensan, no, y después, ¿qué va a pasar? Y después no responden, oye, a diferencia de cualquier otra persona que se puede mudar en el campo, ellos son dueños de su parcela. Están afincados ahí y no hay nada que los mueva. Entonces la confianza también tiene, ¿no?, un elemento activador, digamos, de cumplir para poder mejorar y seguir mejorando, ¿no? Por cierto que Eso ha sido muy
muy bueno asumido en el banco para ayudar a mujeres, recuerdo, en la confianza. O sea, te damos 1.000 soles apuradas, devuelven ellos, ya ahora son 1.500 y así van creciendo poquito a poquito, ¿no? Pero claro, si tú te sientas en un escritorio y piensas que no, se va a llevar el otro, no, mejor no le doy. Y dígame de Tarapoto, pues una persona de Tarapoto, el de Lima, ¿qué sabrá lo de la gestión que hacen en Tarapoto o el procedimiento agrícola que hagan allá, la experiencia que tengan? Yo soy un convencido, ¿no? Por la experiencia, Anita, de que es la estructura orgánica del Estado, es la única que pone tanta cortapisa, tanta tramitología y mayormente insulsa. Insulsa porque no solamente por el tiempo que te hace perder como ciudadano, Sí. te hace perder dinero. Para hacer el expediente, ese dinero que inviertes tiene un costo de oportunidad, o sea, doble pérdida. Vamos sumando. Y lo peor es la desesperanza. Sí. Entonces, uno asiste a procesos de desintegración social cuando el ciudadano no tiene esperanza en su autoridad, en su organización pública. Y eso es delicado. Yo, por ejemplo, considero que en el agro, la gran fortaleza que tiene es que te puede solucionar, no te va a hacer millonario a lo mejor en primera instancia, pero la agricultura familiar te soluciona el primer problema que tenemos, que es la alimentación, el autosostenimiento familiar, y de ahí para adelante ya tienes un primer tramo ganado. ¿No? De ahí para adelante ya la crianza de animales, cualquier otra cosa que pudiera ayudar al crecimiento, ¿no? De la economía familiar. Por eso es para mí lo valioso de poder promover, y es algo que le falta a la política de agricultura familiar, de promover, ¿no? La promoción de la agricultura familiar no está dentro de la política. Es decir, tú vas a atender lo que encuentres, porque no la promueves, ¿no? Y esas son cosas que hay que ajustar. Pero hay que ajustar con conocimiento. Así es, por supuesto. Yo me atrevo a decir, crearon, siguiendo una tendencia, ¿no? de agricultura familiar, e involucran a la mujer como parte actuante y preponderante, lo cual es bueno, pero uno tiene el derecho de preguntarse, ¿cuál es el rol que los diseñadores de la política de agricultura familiar esperan o concibieron va a desempeñar la mujer, va a desempeñar la familia, y ese núcleo económico productivo va a desempeñar dentro de la estructura económica nacional? Bueno, eso no está claro, y como no está claro, entonces empieza a divagarse, y al divagar en términos, diríamos, programáticos, ¿no? Estratégicos, también significa derrochar dinero. Claro, se pierde tiempo. Por ejemplo, Ana, yo sostengo que hay una inadecuada conceptualización del rol de la agricultura familiar. O sea, no hay un buen entendimiento. ¿Qué es agricultura familiar? ¿Para qué rol cumple la agricultura familiar? Yo señalo, la agricultura familiar tiene un límite, tiene una marcada restricción, pero no per se, sino por sus mismas limitaciones estructurales resultantes del proceso de descomposición de la propiedad de la tierra, que es un tema asociado a nuestra cultura, que es la herencia. Hoy día el minifundio, menos de 2 hectáreas en términos sociales, es la que predomina el espacio del universo agrario. Bueno, esa agricultura, con sus restricciones estructurales, es un tamañito. Entonces, una política orientada a favorecer a la agricultura familiar, no estaría pensando yo en integrarla al mercado. Ah, no, por supuesto. No. O sea, como un primer tramo para. Claro. Mi primer objetivo como Estado es que a esa agricultura familiar le inyecte los recursos, la confianza y el conocimiento a través de servicios para que mejore su oferta interna de alimentos. De acuerdo, completamente de acuerdo. Pero mira el impacto que se va a originar. Vamos a atacar de raíz, de manera directa, la reducción de la desnutrición. ¿Dónde están los índices más altos de desnutrición en nuestro país? En el sector rural. Sí, en el sector ¿Y dónde está la agricultura familiar? En el sector rural. Y cosa curiosa, la anemia, ¿no? La anemia. Imagínate. Bueno, en la medida que ellos suben su oferta alimentaria,
satisfacción de necesidades, ¿no? Quedarán en pequeños excedentes. Esos pequeños excedentes resultantes de esta intensificación tecnológica de la agricultura familiar hay que organizarlas. ¿Para qué? Para articularlas al mercado, pero de manera organizada, lo que en economía llamamos que lleven ofertas bajo el concepto de economía de escala. ¿Puede ser posible? Sí. ¿Es sencillo? Bien orientados, sí. Es decisión y conocimiento. Esa es la agricultura familiar. Mira, suelo escuchar inclusive a connotados políticos y académicos decir que y dirigentes agrarios, por cierto, y decir que la agricultura familiar es la que para la olla del Perú. Bueno, no será tanto así, creo. No tanto así, ¿no? Ya dije, tiene su piso, ¿no? Y es bueno ahora, porque está protegiendo la alimentación de casi 2 millones de peruanos, que viven por 5 días de un tercio del país. Sí, correcto. Esa es una afirmación correcta y reconocida, pero ¿y los 2 tercios? ¿De dónde sale el alimento? ¿De la agricultura familiar? No. Entonces, para el autosostenimiento, sí, definitivamente. La verdad, entonces. Y la política pública tiene que mirar ese otro sector. Así es. ¿Para qué? Para que la política pública vaya orientada a reducir la dependencia agroalimentaria, que se traduce en importaciones, y cada importación significa enviar mis divisas afuera, significa restar quizás posibilidades de empleo. Sí, es menos desarrollo a nosotros. Claro, pero desarrollan otros, el que nos vende. Pero sin alentar el falso desarrollo. Sí, pues así ¿no? es. Un desarrollo competitivo. Pero para ser un desarrollo competitivo, el Estado tiene que entender que tiene un rol importantísimo de meter plata. Y ahí yo discrepo muchas veces con ministros de Economía, que creen que la economía solamente es 1 más 1 es 2. O que entró a la caja fiscal 100 y tiene que salir 80 porque 20 me lo guardo para mi superávit fiscal. Eso pues, es lo más pero esa es la mirada que se tiene porque, en definitiva, por ejemplo, en el propio Estado. Claro. El propio Estado paga sueldos en el régimen 276 de 500, ahora es 700 con el último convenio colectivo, a partir del 23 del 2023, recién la gente va a ganar de 770 y tantos a 970 y tantos, este es su básico. Y se les paga un incentivo, ¿no? Al CAFAE, que le llaman el incentivo CAFAE, y está el BET, la bonificación extraordinaria transitoria, que era lo que venían ganando. Es decir, seguimos engañándonos, ¿no? ¿Ya? Seguimos engañando porque sobre esta pequeñez está su pensión. Y eso es lo más triste. O sea, ¿crees que eso puede satisfacer a la generación futura que va a ser pensionista? En la vida, o sea, estamos preparando gente para la miseria, justo cuando más necesita, ¿no? El cúmulo que hizo de esfuerzos por los cuales se consideraba que iba a tener una vida digna, una vejez digna, pero creo que es la etapa más negra de nuestras vidas, una pensión que no te alcanza ni para pagar un cuarto. Lógico, es doloroso. Pero mira, hay un tema importante, la desatención de los gobiernos y no sé cómo llamarlo, la falsa mirada o el falso compromiso de quienes administran la caja y la política pública, o diseñan la política pública, nos está conduciendo a la realidad que en unos años tú muy bien lo has descrito, vivirán generaciones, ¿no? Por ejemplo, en mi labor de docente, ¿no? Siempre me gusta preguntar a los alumnos que están terminando, ¿qué haría usted al terminar su carrera? 90% quieren hacer su empresa, porque es una cosa casi innata en el ser humano, la libertad económica. Y la libertad económica se traduce en que tú puedas conducir o gestar o formar tu propio negocio. Y uno tiene que generar las condiciones como gobierno para que eso sea posible. Completamente de acuerdo. Entonces, a esa voluntad y predisposición de amplios sectores de la juventud estudiante, corresponde entonces a un gobierno, a un Estado, facilitarle lo que tú señalas. Todo ese escenario, todo ese ambiente propicio para el desarrollo de negocios. Y uno de los puntos... y pasar de la microempresa
precaria, Así como es. yo lo he definido, precaria, Una más a fortalecida. micro y pequeña empresa precaria en términos de gestión, por una nueva microempresa y mediana empresa con conocimiento de quiénes, de los muchachos, que el Estado está invirtiendo en su formación. Es decir, ni siquiera somos capaces de aprovechar esas inversiones que el Estado hace en la formación de los jóvenes para liderar, por ejemplo, un desarrollo empresarial. Bueno, sí, es que en otros países también hay políticas públicas justamente para desarrollar determinadas actividades. En un país como Corea, en algún momento sacaron una política pública, por ejemplo, para los videojuegos, y con ello también el poder tratar a los niños que se envician. O sea, es decir, generar trabajo, ¿no? Y ven pues cuál es la mirada, lo mismo en México, en Colombia, con la opción de las políticas públicas para apoyar el cine, para hacer películas, telenovelas, series, y todo ello exonerado de ciertos impuestos a efectos de que ellos puedan dar el impulso y generar trabajo, ¿no? Aquí la agricultura para nosotros es el primer eslabón de tener confianza de que no le va a faltar el autosostenimiento, el cómo a la familia, ¿no? Y después de eso ya poder ampliar un poquito para toda la familia. No solo, la mujer efectivamente se le carga muchísimo el tema de la responsabilidad de la conducción del hogar, y efectivamente parte de eso es lo que ha ocurrido en la historia, pero también tenemos que tener una mirada de dar la oportunidad del desarrollo propio de la mujer como mujer, no solamente como madre de familia, no solamente como esposa, porque siempre es con la responsabilidad de algo, de alguien, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que falta un poco, y algo están despertando los jóvenes del campo también, ¿ah? Y en buena hora. Así es, yo estoy feliz, me encanta. Porque, mira, Ana, yo he tenido oportunidad de conversar con muchos amigos y colegas, ¿no? Y mi pregunta es recurrente, a una inquietud de ellos. Poca participación de las mujeres, me dice Víctor, en estos talleres pomposamente llamados de fortalecimiento de capacidad de tratar, ¿no? Le digo, ¿sí? ¿Poco? Sí, me dice 5%. Le digo, ¿y qué has hecho? ¿Qué haces? Nada, me dice. Le digo, ¿no te has puesto a pensar que debiste tú diseñar tu plan de fortalecimiento, que no es más que capacitación, preguntando a ellas cuál es el día, cuáles son las horas que tienen, que marcan ese rol de mujer? Porque la mujer es madre, es compañera, es ama de casa, pero tiene un momento. Después con la pandemia, profesora, de todo, médico y todo. Entonces, ahí tienen que preguntar para que logres participar. Porque lo más fácil es decir el machismo. No, el machismo cada vez es menos ya, pero no están dando ese paso de ocultamiento. Sí, todavía nos falta capacidad. Avanzar un poquito, quitar el miedo de que no, mi esposo no quiere, no, mi esposo, entonces poner al esposo de por medio, pero eso viene también desde la educación. Así es, efectivamente, ¿no? Desde la educación, no solamente para dar conocimientos, habilidades, principios, valores, sino también para mensajes, para una educación de la persona en el conocimiento de sus derechos. Como en alguna oportunidad alguien dijo, pues cuando el esposo se va nunca pregunta, ¿te vas a molestar o no? Simplemente abandona el hogar, se va, y tú te quedas con toda la carga, ¿no? De los hijos y todo lo que viene junto con ellos, ¿no? Que es la gran pesadilla acá de mujeres solas, porque siempre pelearé porque no se siga llamando madres solteras. No interesa si eres soltero o eres casada, la cuestión es que sola afrontas todo ello, ¿no? Entonces, y hay muchas cosas que te tienen que también revalorar en ese aspecto de la sensibilidad al género, ¿no? Y las políticas públicas deben ser también sensibles al género, porque siempre han estado diseñadas por hombres en su gran mayoría, y muchas veces no se veía el enfoque de género para poder diseñar caminos, para poder diseñar hasta casa. Yo creo que el primer enfoque de género en alguna oportunidad de la historia ha sido el baño de hombre y el baño de mujer, ¿no? Eso, y bueno, también caminos, ¿por qué? Porque las amas de casa los utilizan para llevar al colegio, para ir al mercado, ¿no? Pensando cuál es la forma de poder ayudar más. Esas etapas de diferenciación marcada, negativas y contrarias al desarrollo de la persona en general, ¿no? No deja secuelas. Pero la pregunta es, ¿el Estado como Estado está invirtiendo en política pública para ir cerrando con mayor velocidad esos procesos, esos fenómenos?
Bueno, no es Entonces, así, por supuesto que no es así. Nosotros hemos hecho en el mismo presupuesto, ¿no? Prácticamente para esas políticas solamente era 2%. El resto sigue siendo la mirada, como te digo, tutelar de la mujer. La mujer tiene que cuidar a los hijos, la mujer tiene que cuidar al esposo, la mujer tiene que estar en la familia. O sea, y el enfoque ahorita de pretender cambiar el Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia es seguir ahondando en esa figura de que en la familia se cuide. ¿Qué cosa de mamá? Mamá, papá y los hijitos. Ahora hay otro tipo de familias y no nos podemos cerrar tampoco a decir que solamente lo que yo pienso, lo que yo digo es lo que vale. El resto es cualquier cosa menos no tienen derecho. Creo que ese es un grave error de visión, ¿no? que comienza desde arriba, felizmente que algo al parecer ha cambiado en el discurso de la más alta autoridad política del país, pero bueno, está metiendo la patata en muchas cosas, ¿no? Y me da mucha pena porque pudo haber sido otra cosa. Definitivamente tenía para poder haber sido otra cosa el gobierno. Pero en fin, no vamos a ponernos nosotros de críticos, ¿no? Porque lo que queremos es forjar algo con el cual podamos ayudar más adelante y todos los días de nuestra vida, porque creo que eso es parte. Yo creo, Ana, que espacios como el tuyo, ¿no? Estoy seguro que están en esa línea de construcción, ¿no? Porque si estamos como estamos, es justamente por los mensajes contradictorios, cargados de resentimiento, ¿no? Que al final nos hacen ver, inclusive entre familias, a discutir por cosas intrascendentes o sin sentido, y peor aún entre amigos, entre la sociedad. El Perú es uno solo. Como yo muchas veces lo digo, el agro no tiene color político. El agro es agro. Así es. El agro es agro, ¿no? El agro es agro, y el agro lo que necesita es 1, 2, 3, 4, 5 medidas para que despegue como un jet. Pero esas 4 o 5 medidas, no quiere decir que existan más, sí existen más, pero para esas esa es la prioridad de prioridades. medidas tiene que tener un gobierno con marcada decisión política para acometer estas y no dejarse sorprender de los economicistas o tecnócratas que nos venden que humo. 1 más 1 es 2. No, por ahí, por un misterio que salió que nunca supe, porque era un misterio saber cómo lo iban a hacer. Como me quedó 0.5, no lo gasto porque eso forma parte de mi superávit fiscal. Oiga, no invertir en el desarrollo de una sociedad, que es sinónimo de invertir en el ser humano, el costo para la sociedad es más altísimo. Es que eso lo vemos ahora. El consumo 47% de pobres. Sí, tenemos altísimo nivel de pobreza, de nutrición en niños menores de 5 años. Estamos forjando generaciones, diríamos, minusválidas en el aprovechamiento de sus capacidades a futuro. Sí. Ese es el costo del tecnicismo, ese es el costo del economicismo absurdo, ¿no? Y lamentablemente del conocimiento o conveniencia de muchos gobernantes. Bueno, nosotros vamos a tener la oportunidad de poder, ¿no?, hacer llegar, porque queremos también hacer una recopilación de todas las ideas, de todo lo que compartimos en este programa, para que pudiera estar al servicio, ¿no?, de quienes, pero también con la idea de poder generar la oportunidad de servir al país, ¿no?, con la experiencia, con las ideas, realmente con los aportes, y no olvidarnos jamás que uno de los principales elementos es el consumo. Y es el consumo en todos los niveles, es lo que mueve el país, es lo que realmente nos permite tener un presupuesto, y negar que puedan tener capacidad de realmente de consumo, empezando por el Estado que paga sueldos miserables, creo que es no mirar realmente la realidad de un país que es rico en todo su potencial, ¿no? Agrícola, en todo el potencial minero, en todos los aspectos que nos podrían hacer una de las mejores potencias del mundo. Pero seguimos apostando muchas veces, ¿no?, por quienes, lo repito una vez más, nos venden humo o nos venden misterios, ¿no?, que nunca los llegamos a resolver. Yo diría, ¿qué nos falta como país para reencontrar, si alguna vez lo tuvimos, durante estos 201 años de República, ese camino en el que nos permita construir una patria moderna,
un país moderno, con ciudadanía perfecta, completa, con democracia fuerte, sólida, real. No la democracia ficticia, la democracia real. ¿En qué momento se perdió? Si alguna vez lo tuvimos. De mi óptica, no lo hemos tenido. Y por eso tú hace un momento señalabas. Lo que sucedió recientemente con un gobierno, o sea, había muchísima esperanza. Mucha esperanza. Muchísima esperanza. Yo apuesto ¿Por por qué? esa esperanza ¿Por qué? Porque desde un principio, pero mira. Porque justamente, yo personalmente, mi análisis es que quienes han construido esta situación para llegar a eso son los mismos que durante 200 años Han estado. Por eso sí lo tenemos muy claro. Tienes mucha razón. Esa esperanza, lo que yo llamo, cuando nuestra sociedad, nosotros perdamos la esperanza, mejor cerremos El kiosco. el kiosco. Si Dios quiera que aún abriguemos esperanza. Porque, Yo creo, a tu pregunta, ¿qué nos falta? Respetarnos. Definitivamente respetarnos. No puede haber esa persecución que hace contra aquel que se equivoca al hablar, contra blancos y indios, aunque yo te voy a decir en ese aspecto, respeto a quien se muestra tal como es, a pesar que no me pueda gustar, pero no se disfraza, y ahí va mi respeto, ¿no? O sea, en ese sentido, pero creo que el respeto es fundamental para poder entendernos. No puede ser que yo de pronto escuche que crucifican a una persona porque tiene un juicio, ya es corrupto, ya hace esto, los persiguen de forma tal que ni siquiera hay una investigación y hay una casa de brujas terrible, ¿no? Que te asusta poder asumir alguna responsabilidad, ¿no? Sí, ¿qué pasa? De pronto me van a buscar de todo, me van a distorsionar todo lo que yo haya hecho en mi vida, porque de eso hemos visto, ¿no? Muchas crónicas he visto con respecto a gente que la han desmenuzado. Entonces, creo que el respeto es fundamental. Tenemos el respeto y creo que hay que formar ciudadanos de verdad, con ciudadanía, ¿no? Y que por encima sepa que tiene derechos y aprenda a exigir el respeto a sus derechos, pero también a cumplir sus deberes, porque no solamente es exigir, es cumplir. Yo cumplo con mis deberes y por tanto exijo el respeto a mis derechos. Creo que eso son cosas eso es fundamental. que tenemos que ir reconstruyendo, ¿no? Antes que reconstruir, construyendo como sociedad. Bueno, en eso ha ayudado mucho, tratando siempre con sus libros, Inesio López, en Construir Ciudadanía, ¿no? Ha sido mi profe, pero sí, qué bueno, no sé más que hemos tenido la oportunidad de poder conversar contigo. Me encantaría realmente que en algún momento tuvieras la responsabilidad de tomar las más grandes decisiones en el aspecto del sector agrario, en todo lo que se refiere a poder avanzar en ese sector, que creo que es lo mejor que Dios nos ha dado, realmente, nuestra agricultura, ¿no? Y de ahí nace la identidad también de los pueblos, todo el aspecto cultural, todo lo que se nace alrededor de ellos, ¿no? Tú has tocado una palabra, acabas de tocar una palabra interesante, Ana, permíteme, identidad. Mira, yo provengo de la sierra, nací en Cajamarca, en un caserío, ni siquiera distrito, caserío lejos, ¿no? Bueno, el fenómeno migratorio de la sierra a la costa, normal en esas épocas, ¿no? Me he criado en Caseral, hasta la época en que terminé mi secundaria y me vine a Lima a estudiar, ¿no? Pero en esa época de niño, de adolescente, entrando en la juventud también, pude palpar y nutrirme de corrientes ideológicas, de lo que era el sindicalismo, por ejemplo, ¿no? Y lo que era la sociedad, a pesar de una hacienda, tuvo una evolución social, económica, acorde con el mundo, ¿no? Yo me aprecio de haber vivido esa época, por ejemplo, ¿no? Soy producto de esa época, maravillosa. soy producto de esa época en la que la hacienda cuidaba la salud de la familia. La hacienda cuidaba el desarrollo intelectual de sus niños. La hacienda cuidaba con premios para los mejores alumnos. Esa hacienda lo viví y se me quedó forjada.
pero al mismo tiempo me dio identidad, ¿no? Y hoy día, Casa Grande, en muchos de los pueblos sin identidad, ¿no? Son carne de cañón para quienes han entrado, en el caso de las azucareras y particularmente Casa Grande, a controlar y a dirigir la empresa. Triste, ¿no? Triste. Mira, y hace poco le decía a los amigos de Casa Grande, les decía, nosotros tenemos que reconstruir nuestra identidad. Eso es importante. ¿Basado en qué? Basado en aquellos hombres y mujeres que no dudaron en dar su vida por lograr justicia, ¿no? Para que sus compañeros de trabajo, sinónimo de hogares, puedan tener mejor calidad, mejores ingresos. Yo recuerdo Está la historia como ejemplo. yo te recuerdo que estaba de 5 años y hubo una masacre en Casa Grande. Ah, sí. Sí, con 5 obreros, con 5 trabajadores muertos. Qué Fue una terrible, ¿no? tortura. Fueron esos tiempos, pero eso te marca identidad, Sí, lógico, ¿no? Entonces, por supuesto. a Haber ver, vivido esos ver, momentos traumáticos, a reconstruir nuestra identidad. eso es básico para mí. En eso Ok. estamos en esa tarea como ciudadanos. Qué bueno, pues latinamos ahí porque en esa carrera estamos nosotros. Queremos ayudar en todo lo que signifique poder revalorar, ¿no? El sitio, el territorio donde naciste, el poderlo desarrollar, el poder apostar por ellos, el poder poner al servicio de una comunidad todos tus conocimientos, compartir y también aprender, porque muchas veces se viene el vengo a enseñar, falso de todas partes, porque tienes mucho por aprender en cada comunidad. Una retroalimentación. Así es, efectivamente. O sea, tu propio feedback, así es. Siempre digo, cada día que salgo al campo me nutro. Así es, De efectivamente. experiencias, de saberes, de opiniones, de dudas. ¿Por qué dudas? O sea, uno se convierte en el maestro, pero también en el alumno. Así es. ¿No? Así Cuando el maestro le dé el consejo al alumno, que es al agricultor, ¿no? Lo recibe bien, y el alumno agricultor siente que él está dando su experiencia y el maestro lo escucha con atención, se quedan felices. Así es. ¿No? Y no por satisfacer, diríamos, un ego, no, sino es una cuestión del momento, ¿no? Del momento, Así es. Ambos Es tenemos una, derecho olvídate, es un intercambio estupendo ahí. Ambos tenemos derecho a sentirnos escuchados, que nos escuchen, pero con la verdad, ¿no? Y Así siempre es. con un consejo de aliento y de esperanza. Bueno, y estoy en eso ahora cumpliendo mi sensibilidad social, te cuento, con esto concluyo. Cumplimos 50 años de promoción. Ah, qué bueno, mira, de qué colegio, bien, qué bien, ¿no? qué gusto. Y con un nombre muy simbólico para aquellos tiempos. Ujú. Promoción Ernesto Che Guevara. Ah, mira, qué bueno para esos tiempos, efectivamente, pero recordado por toda la vida. No, claro. Sí que Pero, ¿hasta dónde va? No lo califico. En las redes sociales nos atacan. Cambien de nombre. Y muchos compañeros preocupados me dicen, pero Víctor, le digo, no, al contrario. Sí, con Tenemos eso nos que hemos dar salida a explicar lógico. que esa época, el mundo y particularmente Ustedes vivieron esa y el época. Perú estaba en esa dinámica, Así ¿no? es. O sea, haber elegido un nombre significa que estamos sintonizando ese tiempo. Ujú. Al contrario, hermano, digo, significa que estamos atentos al devenir social, económico y político de nuestra patria, ¿no? Y por eso hoy día somos lo que somos. Casi el 80% somos profesionales de esa promoción. Sí, qué bueno, muy agradecida y felicitaciones por esos 50 años. Gracias. Amigas, amigos, muchísimas gracias. Volvemos el próximo lunes en Analízame. Muchas gracias.